Hi, good morning. El día de hoy vamos a ver el tema que teníamos pendiente sobre la revisión de todos los tiempos, present, past and future. Vamos a ir viendo uno por uno, después vamos a hacer algunos ejercicios para que nos quede todo claro. El primer tiempo que vamos a ver es el present simple, que se utiliza para hablar de rutinas. ¿Okay? En general sus características son que vamos a ocupar el verbo de su forma simple, live o doesn't live. Tiene dos auxiliares. Los auxiliares de este tiempo van a ser do y does. Vamos a ocupar do para he, she, it y does para we, you, they. Does para he, she, it y do para we, you, they y I. Si lo ubicamos en una línea del tiempo, pues bueno, estas son las cosas que hacemos todos los días de manera rutinaria, lo que siempre pasa. Dice aquí, things that always or usually happen. Cosas que pasan siempre o de manera usual. Entonces, este es nuestro simple past. Después del simple past, tenemos el present continuous. El present continuous, a diferencia del simple present, el present continuous lo utilizamos para hablar de cosas que están pasando justo ahora o alrededor de ahora. También se puede utilizar para hablar de cosas que serán en el futuro, siempre y cuando sepamos exactamente cuándo se van a hacer. O sea, dice arranged, que ya estén arregladas, que podamos decidir cuándo se van a hacer. En general, esto lo utilizamos o para hablar de rutinas, para hablar de cosas temporales, o para hablar de planes a futuro, similar a lo que hacíamos en Be Going To. La diferencia es que aquí sí es importante poner cuándo va a pasar. El primero dice, he's looking for a job. En este caso estamos hablando de una acción que va a pasar de manera temporal o que está pasando justo ahora. Y tiene ing y verbo to be. Y en la otra, que es un arreglo a futuro, igual tiene verbo to be, tiene ing, pero además está señalando cuándo en el futuro va a pasar. Los auxiliares para este tiempo van a ser am, is y are. Y bueno, espero que recuerden, vamos a ocupar am para I, is para he, she e it, y are para we, you y they. Así es como utilizamos el present continuous o present progressive. Después de esto vamos a simple past. El simple past lo vamos a ocupar para hablar de, dice, acciones que sucedieron una vez o más de una vez en el futuro. Lo importante aquí es que son terminadas, finished actions. Ya no se van a volver a hacer. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos los ejemplos. Dice, we saw a good film last night, con el verbo en simple past. Muy importante. Tiene su auxiliar que es did y el verbo sigue, cuando tenemos did, el verbo ya va a ir en presente. ¿A qué nos referíamos con acciones terminadas? Son cosas que ya no vamos a hacer porque ya están terminadas. Parece que todas las acciones en el pasado ya fueron terminadas, pero bueno, hay algunas que todavía no acabamos, como por ejemplo iniciar la prepa. Empezaron hace 3 años, pero todavía no acaba. Sigue estando en progreso. En cambio aquí son cosas que ya no volverán a hacer. Por ejemplo, dice, we saw a good film last night. Como ya acabó last night y ya acabó el film, es una acción que ya no volverán a hacer. Sí pueden ver otra película, pero ya no esa película y ya no, bueno, no last night, porque last night es un momento que ya quedó en el pasado. El auxiliar de este tiempo es did y solamente se va a ocupar para negaciones
y para preguntas. No se ocupa en afirmaciones. Lo mismo pasaba con el con did, con do y does. ¿Ok? Solamente en negaciones y preguntas. Normalmente cuando tenemos este tipo de auxiliares solo se utilizan en esos dos casos, negaciones y preguntas. ¿Ok? De aquí nos vamos a pasar al past continuous, que no es un equivalente del present continuous. El past continuous dice se va a utilizar para acciones en progreso en un momento del pasado, pero ese momento del pasado es un momento muy específico, no es cualquier momento. Tenemos que señalar cuándo. El auxiliar del past continuous es was y were. Ocupamos was para I, para he, para she y para it. Y utilizamos were para we, para you, para they. El past progressive o past continuous, les decía, se utiliza en un momento en específico. Por ejemplo, he was working in Paris. Tenemos nuestro auxiliar y nuestro ing, y este es el momento cuando estaba en París. O what were you doing con el were, el ing, y tenemos el momento a las 7 puntos. Entonces es una actividad que se estaba desarrollando en un momento en específico. Entonces es algo in progress. Y tiene que ser la razón por la que es in progress es porque es importante señalar eso. Normalmente va junto con el simple past y sirve para darle contexto a la oración o a nuestra historia. Después de esto vamos a pasar al be going to future. El be going to future se parece un poco a lo que ya habíamos visto. Este ya lo vimos muchas veces. Su auxiliar sigue siendo el mismo to be, nada más que esta vez será conjugado en presente. Otra vez tenemos am, is y are. Además del verbo to be, siempre tenemos que utilizar going to y nuestro verbo va a ir en su forma simple. Lo utilizamos para hablar de planes a futuro, aunque en este caso no es necesario poner exactamente cuándo va a pasar, solamente por ponerlo en be going to implica que sí sabemos cuándo va a pasar. Además de esto, lo usamos para predicciones, pero no cualquier tipo de predicción. Son predicciones cuando sabemos o podemos ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si ven nubes y empieza a chispear, pues podemos predecir que va a llover. ¿Ok? O aquí en el ejemplo, look, it's going to snow. Mira, va a nevar. Entonces tenemos algo que nos permite saber que esa acción sucederá. Después tenemos el futuro con will and want. Perdón, esto quedamos que era para plan. El siguiente tiempo que vamos a ver es will. Nuestros auxiliares, aquí ya están dados, son will y want, con el verbo en infinitivo. O sea, I love, I'll phone, I'll help, I'll pay. Y lo ocupamos para varias cosas. Lo usamos para predicciones, pero predicciones cuando no tenemos evidencia. Para decisiones tomadas en el momento, para offers, cuando nos ofrecemos hacer algo, o para hacer promesas. En general, todas estas cosas no están planeadas. Entonces, es un futuro que no está planeado. Entonces, a diferencia del be going to, que son plans, estas son cosas que no están planeadas. Y por último, tenemos el present perfect. El present perfect es un tiempo que nuestros auxiliares van a ser have y has. Vamos a utilizar have para I, para we, para you y para they. Vamos a ocupar has para he, para she y para it. Ok, y les decía, vamos a utilizar este para dos tipos de cosas. Puede ser para past experiences. Una past experience
es algo que fue muy importante en su vida de algún modo. Y aunque ya terminó, la diferencia que tiene con el simple past es que es algo relevante, tan relevante que lo recuerdan siempre. Por ejemplo, have you ever been to Iran? Aunque esté en forma de pregunta, si contestamos que yes, es una experiencia. Ir a Irán no es cualquier cosa. O también para acciones que terminaron hace poco, sin decir exactamente cuándo pasaron. I have finished the book. Ya terminé el libro. Algo importante en el have y has es que si tuviéramos nuestra línea del tiempo, nosotros nacimos aquí estamos en el present, y los otros tiempos sucedieron en un momento en específico, o tenemos que mencionar ese momento en específico, pero en el present perfect no. En el present perfect, la acción de la que estamos hablando, desde que nacimos hasta donde vamos, pasó en algún momento de todo eso. Cuándo pasó no es relevante. Lo importante es que la acción ya ha sido hecha. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo importante es que estamos hablando de experiencias. De cosas que son realmente relevantes y que no importa cuándo las hicieron. Lo importante es que ya se hicieron todas estas acciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir al uno de los ejercicios. Tenemos acá nuestro ejercicio. Y vamos a ir viendo de qué tipo es cada cosa. Entonces la primera pregunta dice, instructions, complete the conversation with the correct form of the verb in brackets, use contractions where possible. Vamos a ocupar el tiempo correcto de cada verbo. La primera sección dice, are you going to go out tonight? En la pregunta ya está hablando de planes. Entonces, como estamos hablando de un plan, significa que es, de por sí ya en la pregunta ya nos estaban marcando el be going to. Entonces, estamos hablando de futuro con be going to. Entonces, vamos a completarla con ese tiempo. Entonces, esto es, como decíamos, be going to, vamos a necesitar el verbo to be más ing. O sea, I am, ya está el verbo to be, solamente nos falta el going to go. Entonces, I am going to go. I'm going to go to bed early. Y tenemos la primera oración porque estamos hablando de plans. ¿Cuáles son los plans que tiene para esta noche? Number 2. En la number 2 tenemos ahí la palabra usually. Entonces, como tenemos la palabra usually, eso nos hace dejar claro que estamos hablando de una rutina. Al tratarse de una rutina, entonces significa que corresponde, como decía nuestra tablita de acá, rutina con simple present. Entonces, esto es una routine. Y entonces quedamos que vamos a utilizar los auxiliares do o does. En este caso, como tenemos you, le corresponde do. What time do you usually go to bed? At 10:30, then I read. Tengo que en las afirmaciones no lleva auxiliar y va al verbo en su forma en present simple. Then I read for an hour before I go to sleep. ¿Ok? Nada más como nota, cuando el auxiliar es he, she, perdón, cuando el sujeto es he, she o it, no es este el caso, pero si lo fuera, cuando nuestros auxiliares son he, she o it, el verbo va a ir en plural. No es este el caso, les decía, pero si lo fuera, ese es algo que se debe de hacer. Después, en la number 3, es una predicción. ¿Cómo sabemos que es una predicción? Pero en este caso está hablando de un partido de fútbol. Si creen que van a ganar o perder, en este caso no tenemos evidencia para decidir si van a ganar o perder. Entonces, el futuro que ocupamos para ese tipo de prediction es el futuro con be going, con will. ¿Cómo sabemos que es ese tipo de predicciones? Porque dice, do you think? ¿Tú crees? No I think, no yo creo. Estamos hablando de la opinión
de cada persona, lo que ellos creen que va a pasar. Entonces, do you think England will win tonight? No, I think they will lose. Es una prediction. Pero una prediction que está basada en lo que yo creo o en lo que yo supongo. El que sigue dice, what do you at midnight on New York Eve? Queremos saber qué es lo que hizo en Año Nuevo. ¿Ok? Entonces, solo ver por haber puesto que estamos hablando del Año Nuevo pasado, entonces es un pasado. Pero nos está hablando de un momento en específico. Entonces, como está hablando de un momento en específico, nos estamos refiriendo al past continuous. No es un past cualquiera, es past continuous. ¿Cuál es el momento específico que tenemos? New Year's Eve. Ese es nuestro momento en específico. Así que habrá que comportar la oración con el verbo to be en pasado. What were you doing? El verbo en ing. Y en la respuesta igual, nothing. I was watching TV. Estamos hablando de una action in progress. Una specific moment in the past. ¿Ok? No es cualquier momento del pasado, es un momento específico del pasado y estaba en progreso. La siguiente dice, have you ever? Hay algunas palabras que vamos a ocupar solamente en ciertos tiempos, entre ellas son ever. Entonces, una vez lo marcamos aquí, la palabra, el present perfect, pero regularmente en present perfect es en el único tiempo donde ocupamos ese tipo de palabras, así como usually solamente solemos ocuparlo en simple present, ever o never suelen estar presentes nada más en present perfect. Aunque se puede ver en algunos otros tiempos, pero de manera regular suelen estar en present perfect. Entonces significa que estamos hablando de una experience. Entonces, con auxiliar en este caso como sujeto yo ocupamos have you ever y el verbo en participio dream that you were flying. No, I have never. Y nuestro verbo en past participle, en este caso va a ser have. No, I have never had that trip. Estamos hablando de una experience. Una experiencia. Soñar que vuela. La siguiente. What is 5 o'clock in the morning? Como nos está dando un momento en específico y además por cómo está redactada la oración, podemos suponer que es algo que está pasando justo ahora. Entonces, como está pasando justo ahora, significa que es una acción present continuous porque está pasando en el momento de hablar. Es justo ahora. Dice, it's 5 o'clock in the morning. En este momento que estamos hablando, dice, son las 5 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Y significa que es present continuous. Es una acción in the moment. The moment of speaking. Entonces, what are you doing? It's like, I can't sleep, so I am reading. No puedo dormir, así que estoy leyendo. I am reading.
Okay, in the moment of speaking. La que sigue, what time, y tenemos, en este caso, para la que sigue, nos está explicando que va a ser tomorrow. Como ya nos está diciendo que va a ser tomorrow y que es un plan, entonces aquí podemos ocupar dos verbos, dos tiempos. Podemos ocupar el present continuous para future actions, cuando ya tenemos un arreglo, algo arreglado en el futuro, o podemos ocupar el be going to para planes. Entonces, en este caso, vamos a ocupar el mismo que ya tenemos, pero va a ser para plans. Plans in the future. Arrangement. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que es un arreglo? Porque dice tomorrow. Y también sabe que nos va a llegar el taxi a las 6. Entonces sería, what time are you leaving tomorrow? Early, the taxi is coming at 6. Entonces podemos utilizar también el present progressive para hablar de acciones que sucederán en un futuro. Y por último, tenemos el que dice last night, anoche. Y como dice anoche, entonces estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, pero en como un evento que ya terminó y que no vamos a poder repetir. Entonces va a ser simple past. Les decía, lo que nos indica que es pasado fue last night. ¿Pudiste dormir anoche? Sería did you? Did you sleep well last night? Recuerden, como ya ocupamos el did, el verbo no se pone en pasado, se pone en simple, en su forma de simple. No, I didn't. ¿Y qué fue? ¿Por qué no pudo dormir? Porque se despertó. Pero en este caso, como es una afirmación, el wake up sí se va a poner en pasado. Entonces, I woke up in the middle of the night and I couldn't go back to sleep. Entonces, estamos hablando de una finished action in the past. ¿Ok? Entonces, ya hicimos un ejemplo de cada uno de los tiempos. Y como pueden ver, no son tan difíciles, nada más tienen que ir checando para qué vamos a ocupar cada uno de ellos. Y es todo lo que hay que hacer. Entonces, espero que con esto sea suficiente para que puedan hacer los ejercicios. De cualquier modo, en las siguientes clases los estaremos viendo más a fondo estos tiempos.